Buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos a todos, bienvenida a toda la comunidad del CEPRAM en este 22 de octubre, en el cual celebramos que llegue la lluvia, que de alguna manera estas lluvias nos acarician un poco la vida, porque para los lugares que hay incendios, para la tierra, para la naturaleza, esta agua es una gratitud enorme que tenemos que tener. Eh, y hay cosas que tienen que ver con la naturaleza. Muy buenos días a todos, espero que las mamás hayan tenido un lindo Día de la Madre, que esto de por ahí el distanciamiento haya estado lleno de gestos de amor más allá de la distancia física. Esta lluvia que lava, que se lleva tempestades, y la vida por ahí se trata más que nada de disfrutar estos momentos, entonces todos estamos como agradecidos y aliviados de esta lluvia. Muchas veces se trata de danzar bajo la lluvia la vida, ¿no? Y un poco en esto de danzar la vida bajo la lluvia es seguir trabajando con uno mismo, sabiendo que es reconfortante, es saludable tener estas posibilidades, ¿no? Estas posibilidades que tenemos ahora de encontrarnos celebrando algo tan importante como que llegue la lluvia, ¿no? Eh, Esto de la lluvia de alguna manera tiene tantas representaciones, si ustedes se fijan en el arte, en el cine, la ventana bajo la lluvia, el amor bajo la lluvia, lo necesario que es la lluvia, el campesino cómo mira a que llegue la lluvia, cuánto la vida requiere de la lluvia, ¿no? Eh, eh, y hay muchos proverbios en relación a la lluvia, por eso yo hoy estuve mirando algunos para compartirles. Una bienvenida lluvia de verano, de primavera, de otoño, riega esta tierra, renueva el aire y nos da vida. Hay un homenaje entero a la lluvia, esta miren lo que dice, las enfermedades y los desastres van y vienen como la lluvia, pero la salud es solo como el sol que se ilumina entre los pueblos. La lluvia lleva todo aquello que en algún momento fue molesto. ¿eh? Qué lindo que es esto de mirar la lluvia. ¿Cuánto puedo aprender de mí a través de estos momentos de lluvia? Para que salga el arco iris necesito de una linda lluvia, ¿no? Eh, a veces debemos expresar nuestra gratitud por las pequeñas cosas y simples cosas, como el olor a lluvia, el olor a la tierra mojada por la lluvia, el sabor a una comida favorita, a un sonido, a una voz, a la lluvia que cae y a ese olor a campo que mojó la lluvia. Con las lluvias los ríos crecen, la naturaleza se exalta y la vida vuelve a tomar un nuevo color. Las gotas de lluvia hacen agujeros en la piedra, no por violencia, sino para acrecentar las costas del río. Pero bueno, hay más de 200 pequeños proverbios que tienen que ver con esto de la celebración de la lluvia. Y eso me parece que es algo que tenemos que celebrar. Cuando la naturaleza nos trae algo que alivia, ¿no?
que alivia y nos trae de algún modo la certeza que las cosas van cambiando, que los incendios pueden parar, que la naturaleza provee, ¿no? Eh, y provee algo tan necesario como estas gotas de lluvia. Eh, y hay otra que me encantó, que en cada vida debe caer de alguna manera una gota de lluvia. Y después hay una que dice, en cada lágrima que pierdas, tiene que ver con una gota de lluvia, una gota de crecimiento y un renacimiento. Y a mí me parece que esto es lo que convoca un poco hoy a esta clase, ¿no? Que vamos a trabajar mucho esto que vimos la clase anterior sobre la fluidez, la asertividad y el trabajo de la autoestima y que trabajar nuestra autoestima es esta posibilidad de aprendernos y de reaprendernos, de historizar y de comprender de algún modo que nos podemos volver más habilidosos en nuestra comunicación asertiva. Yo siempre les dejo algunas tareas, algunos ejercicios y es por ahí mirarnos cómo nos comunicamos con los demás, qué es lo que nos pasa, por qué muchas veces no sabemos poner o establecer límites y de esta forma en el aprendizaje podemos desaprender algunas cosas, ¿sí? Primero que definir que la comunicación asertiva va a ser aquella que me permita transmitir mis ideas, mis sentimientos, mis experiencias eh, y tener actitudes y conocimientos ante la vida más gratos, ¿sí? Y que tanto los sentimientos como los comportamientos puedan ser transmitidos de algún modo más eficaz, más eficiente y sobre todo más positivo para mí mismo y para los demás. Esto tenemos que saber que debemos lograr una madurez comunicacional, ¿sí? Un modo de conectarnos con nuestra interioridad y con el otro desde una actitud positiva, sin agredir, sin dejarnos agredir, tener la voluntad realmente de que sea un proceso comunicacional donde podamos convivir defendiendo de alguna manera nuestra visión, nuestros derechos y sobre todo en los adultos mayores siempre les digo, teniendo presentes los derechos de sí mismos y los derechos del otro y que en el medio sucede esto de la comunicación, ¿sí? Entonces está bueno que nos propongamos aprender algunas técnicas, que las técnicas nos permiten entrenarnos, nos permiten mirarnos, nos permiten hacer un cambio en relación a cómo afrontar estas situaciones que a veces nos incomodan. Una técnica que a mí me parece que es muy importante es la técnica del disco rayado, ¿sí? Esto quiero que ustedes después, para la clase que viene, tengan en cuenta estas técnicas, se entrenen un poquito y hagan un ejemplo o se inventen un ejemplo o busquen en su vida cotidiana, porque todas estas son técnicas para el cambio. ¿eh? Y el cambio que es una mirada hacia mí mismo positiva. Lo que voy a aprender me va a ser útil, me va a servir. Yo siempre les digo, una clase compartida entre ustedes y yo es que de algún modo algo les quede, algo se lleven, ¿sí? Y es importante esto. Vamos a aprender hoy un poquito de cada técnica y que ustedes las van a ir anotando y las van a ir refrescando en la semana. ¿Cómo lo hago? ¿Sí? La primera que van a utilizar es la del disco rayado. ¿Sí?
¿Cómo es un disco rayado? ¿Sí? Que da vuelta y vuelta, ¿eh? Los que son mayores van a recordar lo que es un disco rayado, que se queda y trabado en un tema, ¿sí? Entonces consiste esa técnica del disco rayado en repetir una y otra vez el propio punto de vista, sin un compromiso afectivo que sea enojoso, ¿sí? Sino poder decirlo y una y otra vez de una manera relajada y tranquila, y desplazando esto de alguna manera en forma sencilla. Vuelvo sobre lo mismo una y otra vez sin ponerme hostil, ¿sí? La técnica del disco rayado hay veces, ¿sí?, que sirve para, sin ser molesto, repetir un mensaje. No, la verdad que prefiero que no vengan, no, la verdad que prefiero que no me visiten, me estoy cuidando, estoy haciendo esto de tal modo. O sea, a ver, sin que sea un poner palabras de modo agresivo, ¿está bien? Después viene la técnica del banco de niebla, ¿sí? Vayan enfocándose y pensándose en un ejemplo, ¿sí? Consiste en dar la razón al otro, ¿sí? Que nuestro interlocutor tiene una parte de razón, ¿sí? Eh, puedo estar de acuerdo parcialmente con él, pero no del todo. O sea, que está como medio nublado. ¿Vieron lo que es un banco de niebla? ¿Alguna vez lo vieron? Bueno, vemos un poco, pero no vemos del todo, ¿sí? Si el otro me dice algo, bueno, puede que tengas razón en algunas cosas, puede que suceda, sí, déjame que veo. O sea, esto que está ahí medio entre la nebulosa. ¿Por qué? Porque resulta que así podemos darnos espacios para la reflexión y para el encuentro con el otro desde otro lugar. No descalifico, me doy la posibilidad de repensar y tal vez ir construyendo desde ese lugar un nuevo acuerdo, ¿sí? Después está el aplazamiento asertivo, porque muchas veces nos autopresionamos en tener respuestas. Y yo les diría que hay veces que aplazar una decisión, tomarse tiempo, ser respetuosos de decir, bueno, mira, esto lo tomo, déjame que lo veo, lo pienso. Esta crítica tuya me puede llegar a servir, o sea, no descalificar, tomarlo asertivamente. ¿Para qué? Para que el otro y yo me tranquilice, pero te puedo responder en un momento que esté más tranquilo, porque si estoy enojado y estoy con ira, ¿qué es lo que hago? Lo recibo y de poder decir, mira, en este momento no te voy a contestar porque no tengo muy claras las cosas. Eso es desplazar a otro momento, porque los momentos afectivos y psicológicos van cambiando, ¿sí? Buenos días, acá me están diciendo que desde Luján nos mira Buenos Aires, hola María Luz, hola Elsa, buenos días a todas y bienvenidos a este compartir los aprendizajes de las técnicas de comunicación asertiva, porque nosotros nos tenemos que ir aproximando cada vez más a ser más habilidosos. En tiempos tan complejos tenemos que desarrollar ciertas habilidades cercanas, muy cercanas ¿a qué? Al respeto a uno mismo, al deseo que uno tiene de hacer las cosas, cómo debe hacerlo y el encuentro con el otro, que sea lo más asertivo posible, lo más fluido posible y que promueva un cambio en comunidad más armonioso,
¿sí? A quienes amamos en este tiempo tan complejo, se nos hace cada vez más difícil por ahí en el cotidiano poner palabras, poner sabiduría, poner un poco de bienestar. Entonces, seguir esto de aprender estas técnicas me parece muy saludable. Entonces, hemos dicho la primera, que es el disco rayado. Vayan anotando, cosa de que ustedes puedan hacer ejemplos para el próximo encuentro, para el próximo jueves, ¿sí? Esto también pueden buscar ejemplos en Mafalda. Mafalda es un gran ejemplo de estas técnicas, ¿sí? El banco de niebla, esto que les decía recién. Después, el aplazamiento asertivo. ¿Qué es el aplazamiento asertivo? ¿Sí? Es muy importante, si yo me genera mucho ruido, desplazar hacia adelante, decirte contesto después, ¿sí? Otra es ante una crítica que mi interlocutor me dice algo muy fuerte, en lo cual me pongo irritable y, y me hace muy difícil tolerar, que me despierta hasta un sentimiento de ira. Es importantísimo que reconozcamos esta cosa de que yo puedo utilizar esto de ignorar. Yo puedo ignorar y decir, en este momento no me voy a ocupar de esto. Ignoro y me... A ver, cuando dicen bajo la cortina, ¿por qué? Porque cuando estoy enojado, no puedo ser receptivo a ninguna cuestión de crítica. Entonces, cuando el otro viene enojado o viene con ira, muy buenos días a los que se van sumando, buenos días Beatriz. Eh, Esto es importantísimo. Si alguien viene enojado, lo que yo hago es la técnica de ignorar. La verdad que en este momento así no, pero tiene que ser un acuerdo interno, ¿sí? Podemos escucharlo al otro y decirle que nos vuelva a decir, pero aplicando esto, ¿no? De una mirada de nuestro interlocutor en la cual lo separamos. Y la técnica de el así no, ¿sí? Eso es muy, muy bueno y muy valioso. ¿eh? La otra es la técnica del acuerdo asertivo, que habilidosamente le proponemos, ¿sí?, una postura de encuentro en el cual vos y yo nos sentemos, nos encontremos, donde nos podamos escuchar. La propuesta en realidad es algo que tiene que ver con encontrarme con la palabra del otro y mi palabra. Eh, ¿Para qué? Para hacer un acto de apertura, ¿sí? Donde hay esta posibilidad de te escucho, esta técnica asertiva, esta técnica del acuerdo asertivo. Vení que nos vamos a poner de acuerdo. Es una invitación al acuerdo. Cuando yo me apropio del acuerdo y de que es una posibilidad certera de que surja entre vos y yo. ¿Sí? La otra es la técnica de la pregunta asertiva. A ver, contame cómo lo pensás, contame cómo lo vivís. La verdad que yo no lo entiendo, si vos me lo contás, esa es otra técnica bastante eficiente, ¿sí? La técnica de la pregunta, porque yo siempre tengo muchas veces de alguna manera en la cabeza una respuesta, ¿no? Antes de que el otro diga, ya estoy contestando. Antes de que el otro se pregunte, ya creo que... Entonces tenemos que salir del mundo de las creencias y
posicionarnos en el mundo de los acuerdos. El mundo de los acuerdos inaugura preguntas, ¿sí? Y las inaugura desde un lugar positivo. Si yo tengo las preguntas asertivas, lo más probable es que la otra persona se relaje, ¿sí? Y pueda construir una vinculación diferente. Siempre tenemos que pensar que estoy yo y el otro, o yo y otras personas. Hay una técnica que se llama para el proceso de cambio. Si nosotros queremos cambiar algo, tal vez es convocar y decir, bueno, ¿qué les parece si nos encontramos? ¿Qué les parece si nos vemos en una videollamada? ¿Qué les parece si con una propuesta para el cambio? Esto que sucede no tengo muy claro y entonces convoco. La convocatoria siempre es probable que yo tenga que aportar, nos encontremos y cada uno traiga una idea sobre algo. Entonces pongo sobre la mesa la posibilidad de que cada uno va a tener un momento de expresión y de expansión de lo que siente o piensa, ¿sí? Hay veces que hay que usar la técnica de autorrevelación. La autorrevelación, por ejemplo, para mí, ¿cuál fue? Cuando empecé a dar clases de esta forma. Primero me sentía muy rara y extraña. Entonces, para mí fue una autorrevelación darme cuenta que del otro lado venían respuestas de ustedes, o me escribían en el chat, me aportaban algo, o les preguntaba cómo les fue con la tarea. Para mí fue una cuestión de autorrevelación, de que se podía aprender y se podía construir un vínculo de comunicación y de dar clase, como está haciendo esta hora, de ir paso a paso, enfocándose y tratando de construir conocimientos entre ustedes y yo, ¿sí? Que puede haber este compromiso que se viabiliza a través de una pantalla y que todos los jueves nos encontramos a las 11 para seguir construyendo conocimientos, construir conocimientos sobre mí mismo y sobre el otro, en cómo puedo yo pasar este tiempo aprendiendo y de qué modo. Y que para ser más asertivos y enriquecer la autoestima, podemos aprender técnicas de las cuales son muy sencillas y que por ahí lo hacemos intuitivamente, pero si las ejercitamos, si les ponemos palabras, si les ponemos un compromiso, si le ponemos una mirada en la que habilitamos a que muchas veces no sabemos, que dudamos, que estamos aprendiendo, que nuestro pensar y discurrir de cómo vivir este tiempo, está bueno que esta técnica me sirva, me ejercité. Una cosa que es importante es el valor del no, que muchas veces, la otra clase se los decía, hay gente que no puede decir que no, hay gente que dice no muy rápido y hay gente que lo dice de forma agresiva, ¿sí? Y a los adultos mayores muchas veces les pasa que les cuesta poner límites por no tener una discusión, por no enfrentarse con un hijo. Entonces a ellos siempre les digo, ustedes tienen que apelar a sus derechos. Y una persona que tiene su integración yoica saludable, es capaz de establecer límites sin enojarse, sin violentarse. Y lo bueno es también el reconocimiento, porque por ahí es decirles, sí, la verdad que me olvidé de tal cosa, no sé hacerlo, el reconocer, me cuesta mucho poner en palabras lo que le está sucediendo a cada uno.
eh, no inventar excusas, porque la realidad muchas veces es más sencilla y aprender también a pedir ayudas. Esto es muy importante, ¿sí? Espérenme un segundo que estoy mirando. En cómo dar soluciones. Cuando nosotros no tenemos una solución clara, muchas veces, ¿qué tendemos a hacer? A la evitación. Y los problemas tenemos que aprender que todos tienen solución, más tarde o más temprano. Y hay una cuestión que tiene que ver con la temporalidad, con las personalidades y con la cuestión de cómo aprendemos a manejar la ansiedad. Eso es importante. Si yo estoy excesivamente acelerado, excesivamente ansioso, apurado y no me doy pausas, lo más probable es que me equivoque con mayor rapidez y me termine enojando conmigo o con los otros. Entonces, es muy importante que si no entendí, pregunte. Si el otro, para chequear que el otro me entendió, le puedo preguntar, a ver, contame, ¿qué es lo que yo te dije? A ver si vos entendiste lo que yo te estoy diciendo, porque esto hace que funcionalmente circule la comunicación. La comunicación se vuelve más asertiva cuando las personas pueden chequear inclusive cuando preguntaron, cómo dijeron, qué es lo que dijeron, expresarse en las preguntas y sobre todo en los espacios afectivos, familiares, laborales, es poner en palabras esto que pienso y esto que siento, ¿sí? Habilitar la posibilidad sin tener esta carga muchas veces que es agresiva, ¿sí? Describir los hechos, mira, pasó esto, esto, esto y esto. Y resulta que a mí me causa esto, esto y esto. O sea, cuando uno tiene la figura descriptiva de un hecho, ¿sí? Y ahí pregunta o repregunta, se está dando como posibilidades y márgenes para que el otro, mira, recordás tal situación, vos sabés que yo la recuerdo así, me pasa de tal manera, eso me evoca tal cosa, porque la realidad es que nosotros siempre estamos en la temporalidad y sobre todo expresamos sentimientos y pensamientos que tienen que ver con nuestra propia historia. ¿eh? Acá hay una pregunta que me dice, acá hay una pregunta que es importante. ¿Qué pasaría si hay alguien en una reunión familiar que te hiere y hace que te calles? Bueno, primero, cuando suceden estas cosas, muchas veces lo más importante es lograr una calma interna, que lo que el otro dice, esa provocación, a uno no lo quiebre, ¿sí? Te puede doblar, te puede... Y muchas veces mantenerse sereno y ser prudente en la verbalización es importante. Y si es muy agresivo, poder decir, me retiro. La retirada, hay un dicho muy viejo que dice, soldado que huye sirve para otra batalla, que no es un tema menor, porque muchas veces pasa esto. Y también poder pedir claramente, si es posible, establecer el límite y decir, bueno, de este modo no, ¿sí? Porque mucha gente se siente sumamente violentada y, y sigue con esa situación. Entonces, bueno, lo importante es saber cuáles son los elementos que van a participar en esto de ser respondiente o no ser respondiente. Primero va a haber quien emite una comunicación y ustedes tienen que saber que
hay una modalidad, una construcción desde lo corporal y lo afectivo. Se inscribe en nuestro cuerpo el modo en el que vamos a transmitir un mensaje. Vemos si la persona está nerviosa, se le ven las manos en la cara, si está crispada, si no, si está relajada, si está tranquila. Nosotros esto es una observación de nosotros mismos, de nuestro cuerpo y del otro, de alguien que está a la defensiva o alguien que está iracundo. Uno lo ve. Eso es algo observable, ¿sí? Nosotros tenemos que aprender la descripción física, ¿sí? Inclusive qué es lo que genera. Si ustedes se ponen, ni siquiera hablando con una persona, hagan este ejercicio también que es muy bonito. Pongan distintos tipos de música, ¿sí? Pongan una música, un tango, un folclore, un jazz y el himno a la primavera, y van a ver que ustedes, su cuerpo, va a ir expresando y se va a ir sintiendo y se va a ir acomodando al movimiento, a seguir la música de formas diferentes, porque la música transmite afectividad, y quien vivencia la música y se apropia un ratito de la música se da cuenta que el cuerpo habla. Ustedes tienen que saber que nuestro cuerpo habla en relación a la emocionalidad que nos atraviesa. Nosotros expresamos con nuestro cuerpo, nuestros ojos, nuestra mirada, nuestra boca, la cara, la tensión, el cuello. Si yo estoy angustiado, hay gente que se le nota en el cuello, en la cara, en los brazos, en las manos. O sea, a ver, la vida misma se expresa en el cuerpo, ¿sí? Entonces, es muy importante que aprendamos a leer el lenguaje gestual. Los gestos son importantes, son, como yo digo, hay que aprender a mirar cómo viene ese otro y qué es lo que viene con él y qué es lo que yo ofrezco. No es lo mismo si llega alguien, ¿no? Y muchas veces a mí me da mucha gracia porque el encuentro es ¿cómo estás? ¿Sí? Y otra gente ya directamente hace un juicio. Te veo más gordita. A ver, qué necesidad de ir al encuentro de otro desde ese lugar, ¿eh? En vez de decir, ¿cómo has pasado este tiempo? Qué alegría verte. Cuando yo arranco con un mensaje positivo y valorativo, el otro muchas veces puede bajar un escalón si viene medio enojado, alterado, y esto es muy importante, que uno sepa que el valor de la palabra y el valor del encuentro son muy importantes, ¿sí? Esto es primero ver el medio vaso lleno y después el medio vaso vacío, ¿sí? Celebro el encuentro, ¿sí? No importa cómo viene el otro. Aprender a observar. La primera cosa es la observación, les diría yo, ¿sí? Los encuentros en la vida son súper importantes. Y más en este tiempo, ¿sí? Y imagínense en este tiempo ahora que no nos vemos, que nos encontramos por las pantallas, ¿sí? Hay que intuirse y hay que reconocerse a través de las pantallas. Y esto es un trabajo un tanto mayor. Eh, Nosotros tenemos que pensar, ¿para qué me sirve aprender todo esto? ¿Sí? Eh, ¿Por qué es necesario que yo adquiera estas habilidades comunicacionales? ¿Eh? ¿Por qué yo tengo que tener una eh, habilidad de ir desaprendiendo viejos modos e ir aprendiendo nuevos más asertivos, para salir de estos espacios rígidos, negativos o agresivos o comunicacionales en el cual el otro llega y no lo escucho, ¿sí?
¿Cuántas veces los seres humanos no nos sentimos escuchados? ¿Mm? ¿O cuántas veces nos pasa que el otro tiene cero empatía para recibir algo que viene de mí? ¿Eh? Entonces, la comunicación, la empatía y la asertividad son como que se van enlazando, que van armando una red, ¿sí? Y desde ese lugar nosotros podemos trabajar. Es importantísimo que ustedes sepan que mientras yo me voy entrenando cada día más en la escucha, y si yo por ahí observo que de un modo o de otro, esta escucha activa mía no está siendo eficiente, uno puede preguntar y repreguntar. ¿Eh? Lo mismo que cómo yo me miro y miro al otro, desde qué lugar. Nosotros tenemos que aprender a que estamos como atravesados, por lo menos de algunos juicios o prejuicios, ¿sí? Entonces yo siempre digo, a ver, ¿qué prejuicio me atraviesa en relación al otro? ¿Mm? ¿En qué momento yo creo que el otro no me entendió? Puedo preguntarle, ¿eh? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me acerco? Y también puedo tener prejuicios en relación eh, a la edad, ¿no? Como el prejuicio que hay que romper porque son viejos no entienden. Eso es una barbaridad. ¿Eh? Eh, Hay cosas que uno tiene que saber que llevan más tiempo tal vez aprender, pero no es que no se puedan. ¿Eh? Entonces, tenemos que enfocarnos en caracterizar claramente qué cosas aportan a una comunicación asertiva. La primera cosa es que si me encuentro con el otro, es tener un contacto visual. ¿Eh? Esto, el valor de la mirada, el valor de esto que vení, que sinceramente quiero que me mires, nos miremos a los ojos y conversemos esto, ¿sí? Es importante reconocer mi mirada y la mirada del otro, cómo yo me acerco. Y ya van a ver que en la rueda de miradas nos vamos descubriendo, nos vamos encontrando, nos vamos aceptando la diversidad, nos vamos amorosamente cuando queremos, nos devolvemos esto de reconocernos. Siempre es importante tener este viaje al encuentro del otro, desde el valor de yo lo miro, lo siento, lo percibo, lo escucho, me pongo en una posición de encuentro. El encuentro es lo que va a favorecer siempre esta posibilidad. ¿De qué? De ser asertivos. El encuentro, ahora estamos casi, les diría, no casi, estoy casi segura de que es así, que tenemos que estar en casa, que nos tenemos que encontrar por la pantalla, de que el encuentro es de otra manera, de que hay cosas que han cambiado y que tengo que promover y facilitar el encuentro con la videollamada, el encuentro con la música, el encuentro con mi nieto, mi nieta. Entonces hay distintos modos de encuentro, ¿sí? Hablaba con una paciente mía y está muy bien. ¿Cómo se encuentra con un nieto? Les gusta cantar a los dos. Entonces hay una determinada hora que ensayan, se mandan por WhatsApp qué canción y después un día acuerdan, después de varios días de ensayo, y ¿qué hacen? ¿Mm? Cantan juntos. Entonces ella, como me decía, estoy ejerciendo una nueva abuelidad desde la canción, desde la palabra cantada, desde el encuentro. Es otro modo de encontrarse, ¿sí? Pero hay una mirada y un proceso amoroso en que la música y las letras de las canciones los van
entretejiendo en la ternura, entretejiéndolos en el afecto, entretejiéndolos en esta vida cotidiana que tiene un nivel de complejidad bastante más alto. Tiene una complejidad distinta porque todos estamos aprendiendo a vivir con esto, ¿no? También es importante el lenguaje que nosotros le ponemos a nuestra cara, ¿eh? Decirle a la cara que estás contento, ¿sí? El gesto facial es sumamente importante. Avísale a tu cara, de que hoy está lloviendo y te sentís feliz, porque es importante el reconocimiento de nuestros gestos. Eso es así, hay que darle un valor, ¿sí? Y acá hay una alumna que me pone uno de estos dibujitos y me hace reír. Me encantó. Bueno, le sigo diciendo esto de transformarme en una persona asertiva desde lo gestual, desde lo comunicacional, desde el humor, como me pone Mirta, que me pone algo para hacerme reír. Eh, la cuestión de tener el abanico, ¿sí? Como yo digo, del humor, el abanico del gesto, el abanico del saludo, el abanico de las formas más sencillas que yo tengo de encontrarme. El abanico humoral es como yo les sé decir, bueno, pónganle un color a cada sentimiento o a cada momento afectivo. Entonces, bueno, ahora estoy enojado y pinto con rojo. Entonces siempre le digo, sácate la ira, ¿qué color elegirías? Bueno, rayá una ojo. Estoy malhumorado, ¿qué color elegirías? Estoy en un día gris, ¿no les ha pasado? Bueno, a ver, ponele palabras, ponele color, ponele a la sensación y a la emoción de alguna manera algo que te represente, ¿sí? Y esto es muy, muy importante que lo tengan en cuenta, ¿sí? Entonces, nosotros expresamos y nos expresamos desde los matices de la voz, desde los gestos faciales, desde la postura del cuerpo, desde el tiempo que pasa que no te veo, o desde cómo me está pasando el tiempo, cuál es la representación que yo tengo de lo temporal, ¿sí? Cuál es la receptividad que yo tengo en este momento, porque si estoy en un momento complicado voy a estar poco receptivo, ¿sí? Si me siento angustiado puede que no pueda escuchar, que no pueda ver. Si me estreso, me desorganizo. A mí me pasa que si yo me estreso y estoy apurada con varias cosas, no me sale bien ninguna. Y posiblemente ese no me sale bien ninguna tiene más que ver conmigo y no con el otro, ¿sí? Entonces, yo ya me conozco que si yo hago el paso a paso, a mí me va mejor que si me atolondro y quiero hacer todo junto. Entonces, bueno, hay que ver en cada momento qué capacidad y qué apertura yo tengo en cada momento, ¿sí? También tengo que poder evaluar el cómo lo hago, el dónde, el cuándo, ¿sí? Cómo elegir el escenario y el hacer un comentario, porque lo importante es que yo logre de algún modo llegar a una comunicación asertiva. La comunicación asertiva no es algo que sucede de casualidad, ¿eh? Lo voy aprendiendo y lo voy aprendiendo en el camino de la vida, en el caerme y levantarme, en el tener la sensación de que pude o no pude. Pero lo que sí es cierto es que cuando yo quiero ayudarme de alguna manera a que una comunicación vaya bien, y si es una comunicación difícil,
¿Qué es lo que tengo que hacer? Poner en claro el objetivo de la conversación que voy a tener, cuál es el problema que me genera, qué situación yo puedo valorar y ponerme a ver cómo la desgloso, cuál es la vía que voy a tomar para llegar al otro, cuál es el contenido y que no sea algo que aturda, no sea algo que me aturda a mí o que aturda al otro, ¿sí? Es importante ese trabajo, siempre, ¿sí? Hay que poner como los objetivos específicos, ¿sí? De esta comunicación. Y la asertividad siempre va a ir hacia ese lugar de qué, de comprometerme conmigo y con el otro para, primero, ser asertivo. ¿Cuál va a ser la ventaja de ser asertivo? Me va a disminuir la ansiedad. Yo voy a estar preparado para esa comunicación. Si yo me preparo para esa reunión o esa comunicación o eso que quiero transmitir, si trabajé conmigo, va a disminuir la ansiedad, va a disminuir mucho. Aumentar la capacidad de relación, ¿sí? Más íntima y más significativa, donde yo pueda asumir que me puedo equivocar, así como puedo tener aciertos, puedo tener errores, que yo me permito esa posibilidad, que yo no sé todo y que estoy en la posibilidad y en el camino del reconocimiento, tanto de mis aciertos como mis desaciertos, como mis errores como mis virtudes, que trato de una forma asertiva de hacer una valoración de mí mismo y del otro, ¿sí? Lo que es importante siempre es aumentar la construcción de la confianza de mí y del otro, de trabajar estas seguridades básicas, que con quien yo soy, con quien cuento hoy, es la persona suficiente, que esto es lo que hay y puedo tener y lograr, ¿sí? A ver, la Marcela que hay hoy en este aquí y ahora, en el 22 de octubre de el 2020, es suficiente como para poder transmitir estos conceptos. Las otras personas que están del otro lado pueden ser receptivas. He desarrollado la capacidad de transmitirle, he preparado este encuentro para decirles a ustedes qué es la asertividad y cuáles son las condiciones suficientes y necesarias para ir aprendiendo sobre la asertividad. Y una de las cosas importantes es el trabajo que yo hago sobre mi autoestima y sobre mis posibilidades de seguridad sobre mí mismo. Y hay veces que en determinados aspectos las puedo tener y en otros no. Puedo aceptar y declarar esto no lo manejo muy bien, no estoy muy segura de esta herramienta, pero la estoy usando, hacer como una declaración. Y estas cuestiones tienen que ver que me van a ir autoafirmando, van a ir desconstruyendo algunas situaciones y como yo les decía en la clase anterior, a ver, cuando empecé en marzo a hablarle el celular sola, me costaba un montón porque creía que ustedes no estaban del otro lado. Ahora me mandan el dedo, el corazoncito, voy aprendiendo que sí nos comunicamos, que sí es asertivo. ¿Por qué? Porque hay una dinámica de feedback, de dar y recibir. Hay una dinámica de encuentro, ¿sí?
Entonces, hay una dinámica de aceptación del desafío, del respeto por mis propias capacidades y por ustedes que están del otro lado, y sobre todo que estamos pudiendo construir vinculación asertiva, vinculación en el aprendizaje y vinculación en la tarea, ¿sí? Entonces, esto nos da muchísimas posibilidades, las posibilidades de ejercer un trabajo donde los derechos de ustedes y los míos se ponen en juego, de aprender y de enseñar, donde tratamos de darle una forma eficaz, donde cada uno sabe que al próximo jueves pudo haber hecho un ejercicio de cada una de las técnicas y entonces lo pone en el grupo de WhatsApp. El compromiso de aumentar cada día más la empatía grupal y de preguntarles a ustedes, bueno, ¿qué les gustaría seguir aprendiendo? ¿Cómo sería, qué tipo de cursos les gustaría que hagamos? ¿Qué les gustaría seguir aprendiendo? Porque en la medida que ustedes me hacen devoluciones, yo puedo seguir creciendo en esto de búsqueda eficiente y eficaz y la confianza en que son un grupo, los del CEPRAN, muy comprometidos en que en el aprendizaje y en el seguir creciendo en esta comunidad para el bienestar. Esto, ¿qué es lo que hace? Que hay un núcleo central que es el bienestar. Y el bienestar se construye desde distintos lugares. Que cada una y cada una de ustedes logre esto, de tener cada día un poquito más de comunicación asertiva, de comunicación verdadera. Y no siempre es así, porque hay veces que estamos confundidos, estamos enojados, fantaseamos con la idea de que el otro piensa de mí tal o cual cosa, nos perseguimos, nos insegurizamos, tenemos miedo, combatimos esto de que las redes no son para mí, partimos de prejuicios, de cosas que declaro que no puedo y en realidad sí puedo. Entonces, darnos cuenta que trabajar nuestros miedos, nuestras inseguridades, son posibilidades de que de ir incrementando comportamientos asertivos. Todos podemos lograr determinadas cosas si le ponemos manos en la masa, ¿sí? Estas técnicas tienen que ustedes utilizarlas en la vida cotidiana. Estas técnicas no son para que queden en un libro o que queden en una carpeta de autoestima o de comunicación asertiva o del curso de inteligencia afectiva y emocional, sino son pequeñas herramientas para que ustedes en lo cotidiano puedan utilizarlas. ¿Sí? Entonces, desde este lugar, que yo como digo, de la humildad de decir, bueno, tomen cada una, hagan un pequeño ejercicio, una mirada de ustedes, una ejercitación en casa, les pueda ser útil. Desde este lugar me parece que podemos entrenarnos todos en hacerlo. Y por ahí reconocer que tenemos que tener un cierto grado de motivación para seguir aprendiendo. Tanto el estilo positivo, el estilo asertivo, el estilo negativo, agresivo, el pasivo, son aprendizajes. Entonces, en la medida que nos vamos iluminando cómo ser y estar en el mundo desde una situación más satisfactoria y más saludable, es como nos vamos a ir sintiendo cada día mejor con nosotros mismos y con los demás. Creo que esta es una de las tareas que tenemos en este tiempo, que promover el bienestar es un objetivo fundamental, básico y primario, ¿sí? Ojalá que en el día de hoy les haya servido esto de aprender algunas técnicas de asertividad, que nos podamos seguir acompañando en este camino de búsquedas personales, de interioridad, y siempre es bueno poder expresar
todos los sentimientos con respeto. Hay un tiempo de incertidumbres, de angustias, de malestar, que si los compartimos se van a dar cuenta que no son tan extraños y que de alguna manera, si ponemos la vida al centro, la honestidad, la confianza, se vuelve más liviana este tiempo tan enrarecido. Yo lo que tengo es mucha gratitud por ustedes, mucho respeto porque están aquí todos los jueves, nos comprometemos a seguir trabajando por el bienestar. Así que nos encontramos el próximo jueves a las 11 y vamos despidiéndonos y agradeciendo esta lluvia cordobesa que ha llegado para apagar tantos fuegos. Y ojalá sigamos encontrándonos todos los jueves y que me propongan muchas cosas más y más ideas que ustedes tengan ganas de compartir y de seguir aprendiendo. Así que los espero el próximo jueves. Buena semana para todos, disfruten mucho y les mando un gran abrazo con mucho cariño y mucha ternura. Que estén muy bien. Chao, chao.